En la obra Las leyes, en el libro 2, Platón se dedica fundamentalmente a definir lo que es la educación y a analizar la relación que hay entre la música y la educación. La educación aparece definida de dos maneras. Al principio del libro 2, la educación es definida como esa serie de conductas que se inculcan en los niños, en los cuales todavía no está activa la facultad racional, desde la cual entender por qué esas acciones son necesarias, pero esas acciones son educadoras porque esas acciones imitan de manera perceptible y en términos de placer y dolor lo que está asociado desde el punto de vista intelectual con las ideas presididas por la idea del bien y en contraposición con la idea del bien lo que es malo. De hecho, Platón dice que el placer y el dolor son las fuentes desde las cuales los niños pueden y aprenden a percibir lo que es bueno y lo que es malo, añadiendo que desde el placer y el dolor, que se inscriben orgánicamente en el ámbito de los sentidos y de la percepción, desde el placer y desde el dolor se pueden clasificar los placeres y los dolores buenos, o como dice Platón, los placeres y los dolores que está bien amar, y los placeres y los dolores que está bien odiar, que está bien rechazar, porque son placeres y dolores que contradicen fundamentalmente a la virtud entendida como arete, es decir, como elevación eficaz de lo que el alma humana es en su dimensión superior, es decir, en su dimensión puramente intelectual y contemplativa, lo cual esto remite al mundo de las ideas y a la contemplación de las ideas que el alma ha experimentado antes de caer, y esta es la palabra que Platón utiliza muy consciente de que la está utilizando descriptivamente, es decir, es una caída, la encarnación para Platón. Por eso la dimensión orgánica, la dimensión corporal, en realidad en Platón es una dimensión que no está asociada a lo esencial de la condición humana, sino que hace las veces de una cárcel, de una privación de las potencialidades superiores que son intelectuales, desde las cuales el alma reposa contemplando el mundo absoluto de las ideas perfectas que están presididas, por supuesto, por el sol del bien que hace que las ideas sean buenas, inclusive, por supuesto, la idea de verdad, la idea de ser, ideas que son buenas y por eso se justifican en su ser. Si no fueran buenas, aunque fueran, en el sentido de que aunque existieran, si no son buenas, no se justifican en su ser. Entonces, es muy importante porque el placer y el dolor se inscriben en un registro orgánico, en un registro sensorial. Y la música, asociada a las musas, la música abarca
el movimiento, en un sentido doble, dice Platón. En realidad dice el personaje que en el fondo está representando a Atenas. El movimiento en el canto y el movimiento en la danza. Así que aparecen los conceptos de ritmo y armonía. El ritmo relacionado con el movimiento, tanto en el canto como sobre todo en el cuerpo que danza, y la armonía como esa manera de combinar sonidos que constituyen a la música como un arte y por lo tanto como un arte imitativo. De hecho, en el libro 3 y en el libro 10 de la República de Platón, las artes son concebidas como artes imitativas. Es decir, las artes imitan en el plano sensible para poder representar de manera lejana, de manera deficiente, de manera sensorial, aquello que se inscribe en el mundo absoluto, inteligible, eterno, inmutable y perfecto. ¿Por qué la música tiene carácter educador o tiene carácter educativo? Bueno, porque en el ritmo y en la armonía musical el cuerpo se mueve, el canto mueve emociones sonoras, y entonces en ese espectro del canto y en ese espectro de los movimientos del cuerpo, que además en lo particular de la danza, Platón en el libro 2 resalta que son movimientos que se hacen con otros, porque uno danza en general con otros, y por lo tanto en los movimientos del cuerpo que describen la danza y en el canto, en donde está el movimiento rítmico de todo el mundo emocional, se describen acciones, y esas acciones de alguna manera están emparentadas con ciertas conductas, y las conductas están orientadas a expresar ciertas pasiones o ciertos valores, y por lo tanto las acciones están al servicio de las conductas, y las conductas expresivamente están al servicio justamente de mostrar de manera sensorial, de manera perceptual, lo que se opone a la virtud, el desorden, el caos, la hibris, la desproporción, la desmesura, o lo que se corresponde con lo virtuoso. Así que la música se transforma en un arte educadora porque a través de la danza y a través del canto puede en sus ritmos, en sus armonías, en sus estrategias de composición, puede expresar lo que correspondería a los sentimientos más elevados, que por supuesto se corresponden con los valores de la virtud. Toda la educación que se inicia en los niños de manera imitativa, en donde los niños repiten las acciones que están en la danza y repiten los movimientos que se producen en el canto, entendiendo danza y canto adecuados y servidores de lo que es la virtud en general. En esas acciones imitativas que se repiten se va engendrando una conducta que después se va convirtiendo en un hábito. Esto también está presente en Aristóteles, ¿no? Y como dice Platón en el libro 2 de las leyes, como la educación es un proceso que no termina nunca, recién cuando las personas van madurando, cuando sobre todo la aptitud intelectual, racional, va abriéndose, va siendo más autoconsciente, va siendo más activa, entonces todas esas conductas imitativas que estaban en favor de manifestar
las emociones y los sentimientos de las virtudes, de la templanza, de la justicia, de lo equitativo. Todo eso adquiere además razonabilidad, porque justamente cuando se activa la dimensión racional, la persona virtuosa puede dar cuenta, en el sentido de que puede fundamentar por qué esos ritmos, por qué esas cadencias, por qué esas armonías son las adecuadas y son las que hay que aprender y son las que hay que danzar y son las que hay que cantar, porque de esa manera manifiestan todo el trasfondo virtuoso de un alma que se va elevando a sí misma para purificar su condición de tal, y en contraste porque habría que impedirle a los poetas y a los músicos otro tipo de ritmos, otro tipo de armonías, porque están emparentados con sentimientos o pasiones innobles, con bajezas que en el fondo distorsionan el fin propio del alma humana, que es elevarse hacia la contemplación de lo que es la idea del bien. Es decir que en el plan educador de Platón, la danza y el canto son herramientas que solamente tienen razón de ser en la medida en que se limitan al espectro armónico y rítmico que se considera que está expresando lo que son las virtudes que elevan, que equilibran, que humanizan el alma de los niños, de los jóvenes. Y por supuesto, todo este proceso, desde la mirada platónica, es un proceso que va madurando, y por eso en la vejez, que Platón en el libro 2 la ubica en los mayores de 50 años, en la vejez se logra la madurez del proceso educativo. Entonces, en esa madurez no solamente se han convertido en hábito las acciones propias del cuerpo que danza virtuosamente y los movimientos propios del canto que expresa las emociones o los sentimientos más nobles y más virtuosos, sino que además el sabio sabe por qué estos son los ritmos, estas son las armonías adecuadas para la virtud, y por lo tanto además sabe enseñar que deben ser evitadas las otras variantes rítmicas, las otras alternativas armónicas, porque dan cuenta de experiencias humanas, pero experiencias que tienen que ver con el desorden, que tienen que ver con la bajeza, es decir, que tienen que ver con el triunfo de la parte concupiscible del alma por sobre la parte irascible y por sobre todo por sobre la parte intelectual. Ahora bien, además de Apolo y además de las musas, es curioso que ya promediando el libro 2 de las leyes aparezca Dionisos, pero Dionisos aparece de manera ambigua. Pero Platón decide en el representante de Atenas decir que Dionisos aparece en los coros, en las orquestaciones donde están las personas mayores. Porque ¿qué pasa con las personas mayores? Las personas mayores han adquirido la madurez de la virtud, pero biológicamente ya no tienen el mismo vigor, no tienen el mismo ánimo, no tienen el mismo ímpetu. Y el representante ateniense además añade que las personas mayores, por experiencia y por sabiduría, son las más sensibles a dudar de ciertas variantes armónicas y rítmicas que pueden expresarse tanto en el canto como en la danza. Entonces, lo que está insinuando Platón es que las personas mayores, al tener mayor conocimiento de la virtud, son más sensibles y son más proclives a dudar, a poner ciertos frenos ante posibilidades
que son variantes rítmicas y armónicas respecto de la danza y respecto del canto, porque ya la experiencia les ha enseñado que los ritmos y las armonías adecuadas a la virtud se transforman en modelos inmutables y casi excluyentes como las ideas mismas del mundo eidético. Esa inmutabilidad de la música virtuosa es la expresión de la inmutabilidad excluyente del mundo de las ideas, que otra vez siempre vale recordar que están presididas por la idea del bien. Entonces Dionisos aparece a través del vino. El vino da más ánimo, el vino desrigidiza esa languidez, esa quietud negativa, pasiva, proclive a la inacción propia de la vejez. Entonces permite que los hombres mayores se desinhiban y puedan flexibilizar sus cuerpos, su canto, sus emociones, al punto de poder también danzar y cantar, expresando de un modo mucho más maduro los cantos y las danzas, que son testimonios para los jóvenes y para los niños de lo que es la música virtuosa, que enseña a través de acciones conductas que al incorporarse repetitivamente van haciendo que los niños y los jóvenes se habitúen a cierto tipo de oído, a cierto tipo de sensibilidad, a cierto tipo de movimientos, a cierto tipo de encuentros con los otros a través de la música, rechazando lo que se considera opuesto a lo que es la virtud en sí misma. En ese sentido, yo decía que el representante de Atenas un poco pone a Dionisos en un doble papel ambiguo, porque así como el vino lo está presentando de manera positiva, porque anima a los ancianos, porque los hace más maleables y permeables expresivamente, los entona para poder danzar y cantar y dar testimonio enseñando a los jóvenes. Así también, como hijo de Hera, Dionisos, al ser abandonado, se venga inventando el vino que ahora es mirado en sus efectos negativos, ¿no? El vino produce descontrol, incluso en cierta parte del libro 2, el vino en exceso justamente despierta las pasiones desmedidas, libera las acciones de mayor bajeza. Es decir, el vino permite que el vicio se exteriorice. Y el vicio es lo que se opone a la virtud. Ahora bien, en todo este marco, donde la música tiene un papel educador, pero siempre como un arte que imita aquello que se tiene que circunscribir al mundo ideal de la virtud. En ese sentido, yo cuando leía y meditaba sobre este libro 2 de la obra Las Leyes de Platón, más que pensar, se me apareció la figura de Epicuro, porque Epicuro en el fondo reacciona, y para mí con mucha sana lucidez, con una lucidez profiláctica. Yo creo que reacciona contra una de las consecuencias que uno puede ir percibiendo desde este esquema que está presentado en el libro 2, donde la música se circunscribe a ideas y a ideas virtuosas, y en donde el arte se circunscribe y se rebaja, desde mi punto de vista, en el sentido de que se limita
a imitar solamente lo que ortodoxamente es decir, lo que es correcto desde el punto de vista de la virtud. Y en donde los jóvenes, en el fondo, en los ancianos, tienen el futuro a alcanzar. Es decir, los jóvenes no son el futuro. Los jóvenes tienen que convertirse en esos ancianos virtuosos que danzan y cantan haciendo de la música una tecné que imita los valores que la virtud en su espectro amplio describe y refleja en las almas más nobles. Entonces se me ocurre que cuando aparece Epicuro con esa sana evaluación del placer, ubicándose en los placeres simples, en los placeres que están vinculados con necesidades naturales, no con necesidades artificiales, y que Epicuro ve con claridad que en las necesidades naturales los medios para satisfacer esas necesidades y que además de satisfacer esas necesidades, el fruto que desborda a la mera satisfacción de la necesidad natural es el placer, ¿no? Como después no cronológicamente, pero digo, Aristóteles también vio en el placer la perfección de la virtud, porque en el placer que experimenta el hombre virtuoso experimenta una autoafirmación que expande su ser por coincidir su ser con la verdad y el bien, al testimoniar el bien y la verdad en el ejercicio de la virtud. Es decir, que es una autoafirmación expansiva y por lo tanto gozosa. Es mucho más que una mera corrección con lo que debe ser, sino que es una corrección que refluye en una mayor vitalidad, en una autoafirmación que se expande a sí misma en un horizonte existencial más amplio. Bueno, Epicuro sitúa al placer en un nivel semejante al que lo ubica Aristóteles. En realidad, ¿qué es la felicidad? Para Platón, para el representante ateniense que está presente en el libro 2 de las leyes, la felicidad es el placer al servicio de la virtud. En Epicuro, la felicidad consiste en el placer de las cosas simples, en el placer que para poder ser logrado no requiere de nosotros esfuerzos desproporcionados, pero no desproporcionados en el sentido de la medida del esfuerzo en sí misma, sino desproporcionados en el sentido de artificiales. Sobre todo porque las necesidades artificiales son necesidades que en general implican en su sobredimensionamiento, y esa es justamente su artificialidad. En esa artificialidad requiere de nosotros esfuerzos que están más allá de los esfuerzos naturales y que desvían la prioridad de nuestro ser hacia la prioridad que tienen las cosas a través de las cuales se van a satisfacer esas necesidades artificiales. Por ejemplo, y no quiero que suene a algo que tiene una connotación sociológica, clasista, no clasifiquen en nada, pero digo, cuando uno, el placer, el sentirse bien, lo que Kant denominaba a su manera el contento de sí mismo, uno lo pone en cosas muy suntuosas, que por ser suntuosas son more expensive, o sea, son caras, o sea, requieren de cierta cantidad de dinero que es mayor que el dinero que alcanza o que debiera alcanzar en una sociedad sana
para satisfacer necesidades básicas y para satisfacer esas otras necesidades que no son de subsistencia, sino son necesidades de expansión, de disfrute, pero que son necesidades que se pueden cubrir naturalmente con medios no muy grandilocuentes, o directamente con medios no grandilocuentes, sino con medios accesibles. Estoy hablando de una sociedad sana, no en una sociedad donde el 55% de la población está debajo de la línea de pobreza. Entonces, lo que Epicuro capta es que la felicidad tiene que ver con el placer, porque el placer es un lugar, al igual que lo fue para Aristóteles, un lugar de autoafirmación de la vida. Y un lugar de autoafirmación de la vida, gracias al cual, al servirse de cosas simples y accesibles, pero que impactan en lo más esencial de nuestro ser humano, expanden el horizonte de sentido y dan una dirección de existencia que no se atormenta con metas inalcanzables. Porque justamente la carrera del consumo para justificar la existencia en una satisfacción a través de cosas y de cosas cada vez más suntuosas y más caras, nos descentra de lo que en realidad esencialmente nos realiza a nivel humano y a nivel personal. De hecho, en el libro 2 de las leyes, Platón también dice que la satisfacción se da por semejanza, no por oposición. Y entonces, quien goza de algo se asemeja al algo del cual está gozando. Es decir, que el placer implica una semejanza. Por lo tanto, quien para justificar su dirección de existencia, quien para sentirse satisfecho con su vida, necesita de muchísimos recursos económicos. ¿Por qué? Porque la satisfacción de su existencia, la dirección de vida, reposa sobre el alcance de ciertos bienes que demandan muchísimo dinero y que demandan, para poder obtener ese dinero, muchísimo esfuerzo. Entonces, acá viene el descentramiento. En vez de centrarnos en lo que desde el punto de vista más elevado y más esencial nos constituye como personas, nos hace humanos, para crecer humanamente como personas, en vez de centrarnos en eso, nos descentramos para centrarnos en una carrera por alcanzar cosas. Y como diría el representante ateniense del libro 2 de las leyes, nos vamos emparentando, nos vamos asemejando con grandes sumas de dinero y grandes cosas suntuosas, y nos vamos convirtiendo sin querer o queriendo, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, nos vamos pervirtiendo y nos vamos cosificando, nos vamos convirtiendo en cosas y vamos convirtiendo a los demás en cosas y meros medios para alcanzar otras cosas, y entonces desaparece la posibilidad de un encuentro profundamente interpersonal. Profundamente no porque tenga que volar a honduras místicas, elevadas, sino profundamente en el sentido de auténticamente humanas, lo cual puede ser absolutamente compatible, y en general lo es, con profundamente simples. Acá la simpleza no es vulgaridad, involución, falta de desarrollo, falta de madurez, embrutecimiento. Acá la simplicidad tiene que ver con dar con precisión y con contundencia en aquellas notas esenciales desde las cuales se entiende el vuelo y la elevación a los que está llamada nuestra condición de personas, nuestra condición de seres humanos, que vivimos aquí
en este espacio-tiempo, en este planeta, en esta época cultural, en este tiempo. Y por lo tanto Epicuro era muy consciente de que los placeres que él valoraba estaban emparentados con esa satisfacción expansiva, que significa satisfacer necesidades profundamente humanas, entre las cuales están las necesidades básicas de subsistencia, pero también están las necesidades básicas de encuentro interpersonal y de encuentro con la gratuidad de la vida, liberándonos de un peso que nos pone en la existencia solamente para ser correctos, solamente para ser adecuados con la ley que debe cumplirse. Justamente en una sociedad como la que está planteada en el libro 2 de las leyes, hemos nacido para servir a la polis, pero a tal punto de que nos olvidamos de nuestra condición más existencial, de que somos personas y de que las comunidades que tienen un valor absoluto en el sentido de que no podemos pensar a la persona satisfecha como tal y feliz sin incluir a los demás en su vida, aunque sea un ermitaño, pero sin incluirlos desde una empatía, desde una semejanza, desde una apertura y desde una ofrenda que valora en cada otro el don precioso, único e irrepetible, que valora en su propia condición de persona. Es decir, por más que sea un ermitaño, la santidad en ese ermitaño nos incluye a todos y reza por nosotros y se ofrenda por nosotros porque se reconoce uno más como nosotros y se reconoce uno más como nosotros reconociendo que cada uno es único e irrepetible, tal como él se reconoce a sí mismo, reconociéndose entonces también en la unicidad e irrepetibilidad de cada uno de nosotros que él no es. Entonces en esa hermandad estamos todos presentes. Por lo tanto, las comunidades suponen la libertad de las personas. Entonces, vivir para una comunidad, ofrendarse en la comunidad, es el fruto a madurar, pero no es la imposición a cumplir. A veces se confunde lo que es el fruto con lo que es el imperativo. El reino de los cielos se parece a un banquete en el cual, desde la profunda gratuidad que quienes pertenecen al reino de los cielos sienten a través del don gratuito que recibieron de parte de Dios en sus propias vidas, en su propio ser, que se expresa en sus propias vidas, esos que pertenecen al reino de los cielos están profundamente liberados y están profundamente a la vez agradecidos. Y en esa gratitud, que incluye la gratuidad, incluye la libertad, necesariamente incluyen la reciprocidad y la ofrenda. Entonces el reino de los cielos es un reino feliz, porque cada uno es feliz, porque su felicidad es el don fundamental que quiere ofrecer, porque su atención está puesta en que los otros también sean felices, consagrando el don de sus vidas de manera recíproca para poder ofrendarlo para todos. Es decir, ¿por qué somos felices en una comunidad santa? Porque nos sentimos absolutamente amados y por lo tanto nos sentimos absolutamente reconocidos y valorados. Pero en vez de que eso sea la gran tentación narcisista, eso es lo que nos hace ser agradecidos y lo que nos hace ser ofrendados en nuestro agradecimiento para liberarnos de las sombras soberbias, prepotentes, y celebrar
quienes somos y estar contentos de quienes somos en la ofrenda que se goza y se multiplica en la felicidad de los otros. Pero todo esto es fruto de la libertad, no puede conseguirse por decreto. Entonces, por supuesto que entre la comunidad y la persona, lo fundamental es la persona, porque sin las decisiones libres y personales no puede existir y no puede construirse una comunidad feliz, donde cada uno es para todos y es feliz porque puede ser para todos, pero además es feliz porque ser para todos es una decisión que surge de un discernimiento profundo y de una libertad soberana para tomar la decisión de coincidir consigo mismo en la ofrenda que se hace de sí mismo para el bien de todos, multiplicando la felicidad propia en la felicidad de los demás. Esto es fruto, se consigue desde la libertad y se consigue desde un encuentro humano profundo. No se puede conseguir por decreto, no se puede imponer. De ahí la dramaticidad propia de la existencia, de ahí la textura dramática de la existencia humana, que están absolutamente ausentes en la descripción que se hace de la polis, en la descripción que se hace del arte musical, que incluye el canto y la danza en el libro 2 de las leyes de Platón, porque en realidad ahí la virtud es mera corrección. Por supuesto que Platón incluye los placeres, claro que sí, pero los placeres tienen que supeditarse a lo que la virtud, desde un lugar intemporal, absoluto e inmodificable, perfecto, donde nada se puede agregar, prescribe y dice, bueno, esto es el bien. Por eso los jóvenes tienen que espejarse en los viejos, es decir, los jóvenes no traen ninguna novedad. Los jóvenes tienen que llegar a convertirse como esos viejos, porque así como el mundo del bien, el mundo de las ideas es inmutable, lo que es el mundo de la virtud, del ejercicio del bien, también es inmutable. Y es inmutable y es perfecto y es completo. Las nuevas generaciones no traen ninguna novedad en una sociedad, en una polis concebida de esa manera. Cuando en realidad las nuevas generaciones son las que portan la novedad, son las que, perteneciendo a cierta tradición cultural, reciben como herederos toda esa información de la tradición, pero la resignifican a partir de nuevos horizontes que surgen de una ampliación de la conciencia de lo que es la vida, de lo que es nuestra condición humana, de lo que es la vida y la muerte en el mundo, de lo que es el cuerpo, de lo que son las relaciones interpersonales, de lo que es la familia, de lo que es la educación, del papel de la política, de lo que es la comunidad, de que ya que somos finitos en el tiempo y en el espacio de nuestro cuerpo, cuál es el sentido de nuestra presencia en el mundo, de que nuestra vida acontezca aquí y ahora. Es decir, todas estas recepciones se hacen desde nuevos horizontes, desde una nueva conciencia, desde una comprensión que ha pasado por el filtro de la crítica, de la pregunta, de la duda y de la propia experiencia humana, que ha mostrado que ciertas maneras de comprender ciertas cosas eran erróneas y que otras maneras de comprender ciertas cosas eran parcialmente correctas, pero a su vez siempre insuficientes, insuficiencia que entonces da lugar a que con una nueva mirada, con nuevas experiencias, con nuevas generaciones, se tenga que hacer una comprensión más profunda y más abarcadora, y por lo tanto, si cambia el horizonte de valor de nuestra existencia por una ampliación de la comprensión de la existencia misma, evidentemente queda resignificado el papel no solo de los valores, que no es que cambian en tanto valores, porque el carácter de un valor es ser universal, pero lo que no es universal es la comprensión de ese valor y el ejercicio de ese valor a través de la configuración de ciertas instituciones, a través de ciertas formas o estructuras. Eso no es universal, eso va cambiando, porque son los medios a través de los cuales los valores se intentan vivir y se intentan testimoniar. Y esos medios cambian cuando cambian
los horizontes, y los horizontes de comprensión cambian justamente cuando se amplifica la conciencia humana en la comprensión de sí misma y en la comprensión de su presencia en el mundo, en la historia, en la cultura. Entonces, Epicuro está mucho más cerca de esto, porque el placer del cual habla Epicuro no es un placer artificial, es un placer que está muy unido a las necesidades más naturales, a las necesidades que de alguna manera, en su satisfacción, amplifican nuestra conciencia de la vida, amplifican nuestra libertad personal, amplifican nuestro disfrute, nuestra relación lúdica con la existencia y nos libera de ese oprobio, de esas espaldas torcidas por el peso de una ley inexorable que además nos dice que solo hemos nacido para poder servir a esa ley inexorable, que solo existimos o se justifica que existamos si somos acordes con esa corrección de la virtud que pesa sobre nuestra conciencia. Epicuro nos quiere liberar de ese peso. Epicuro quiere mostrarnos que la relación niña, inocente con el placer, pero no placeres artificiales, placeres narcisistas, placeres que no tienen que ver con lo más esencial de nuestra condición de personas, sino esos placeres que de alguna manera coronan la satisfacción de necesidades genuinas y que por lo tanto nos dan un contento con nuestra propia vida y con la vida misma. En esos placeres encontramos la gratuidad, encontramos la liberación de esas metas inalcanzables que nos oprimen precisamente porque no las alcanzamos y porque hemos donado toda nuestra vida, y más que donado, hemos vendido nuestra vida con el afán de poder satisfacerlas, con el afán de poder llegar a ocupar ese lugar profesional, ese lugar socioeconómico, esa eminencia de poder político. Epicuro en esos placeres simples pero genuinos, esenciales, naturales, nos invita a ser como niños. Y así como dice la palabra de Dios, aquel que no es como un niño, es decir, aquel que no recibe el reino de Dios como un niño, no pertenece al reino de Dios. Recibir al reino de Dios como un niño es recibirlo con la simpleza, la confianza, la apertura, la inocencia y la alegría con la cual un niño recibe un regalo ante el cual no se acompleja, no tiene temores, no siente que tiene obligaciones que cumplir y que si no las cumple enseguida ante eso que le es concedido se convierte en un deudor, se convierte en un réprobo, se convierte en un malhechor. El niño celebra sentirse amado en ese don, en ese juguete, en ese regalo que se le da, que se le concede. El niño se siente celebrado, se siente agasajado, se siente feliz por ser amado y valorado, reconociendo un valor sagrado en el don de su propio ser, gracias al regalo que recibe con el agasajo y la alegría de quien le da ese regalo. Entonces ese es el vínculo natural con la vida, con Dios, con uno mismo. Y creo que Epicuro nos está hablando de que esos placeres sencillos nos van resguardando del adulto adulterado de metas y propósitos que requieren sobreesfuerzos, vidas que se venden al mejor postor para poder acumular el poder económico de modo tal de acceder a ciertas cosas y suntuosidades que nos van engullendo y a las cuales nos vamos pareciendo, despersonalizándonos, deshumanizándonos, cosificándonos y convirtiéndonos en adictos a esas cosas.
En las bienaventuranzas tienen que hablar de la alegría, de la felicidad. Y esto queda claro cuando redimensionamos la vida y entendemos que la vida es un misterio que nos desborda y que Dios nos desborda y que eso no constituye una deuda con Dios. Y que Dios nos ame al punto de preferir querer ser con nosotros a ser sin nosotros, y que se haya encarnado y que haya vivido las arideces y los placeres simples de Nazaret como nosotros y cualquier persona vive la aridez, la intemperie existencial, y a su vez también vive el placer de los encuentros amorosos, gozosos, de la amistad, de los papás, de los hermanos, de la pareja, de los hijos. Vino a aprender eso para ser uno como nosotros. Y no tenemos una deuda con respecto a Él, en el sentido de la deuda que puede tener alguien frente a un juez implacable que está representando una ley implacable. No, en todo caso la deuda que tenemos es la deuda de gratitud, pero la deuda de gratitud se paga gratuitamente, porque amor con amor se paga, y cuando alguien está agradecido, naturalmente, sin ningún costo, desde ese agradecimiento se ofrenda y ama, y entonces la reciprocidad salda todo. Por eso yo los llamo amigos, dice Jesús en algún momento, y les cuento todas mis cosas. En cambio, si la virtud está entendida desde un punto de vista puramente normativo, como un imperativo a cumplir, como una corrección a alcanzar, nos desvinculamos de lo más gratuito de la vida, nos desvinculamos de esa niñez que ya no es una mera etapa evolutiva a superar del ser humano como individuo, sino que es esa transversalidad que nos abre permanentemente cada vez más hacia la hondura de la vida como regalo que proviene del amor, que nos ama y nos valora y celebra tenernos mucho más que no tenernos. En ese sentido, los placeres sencillos de Epicuro nos acercan más a las bienaventuranzas que toda la corrección de la virtud que está presente en las leyes, que está presente en las leyes de Platón. Y por último, el arte, entendido como una mera práctica imitativa, también pierde su dimensión existencial, porque precisamente el arte acontece en una experiencia en donde se integran nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad y nuestros sentimientos y nuestros sentidos, nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestra psiquis. En el acontecimiento estético acontece la revelación de la trascendencia del ser, de la dimensión de misterio del ser, pero como algo luminoso que proviene del amor, que toca nuestra emoción más profunda, que sana nuestras heridas más incurables, que nos libera de nuestros resentimientos más persistentes. En esa experiencia estética nos liberamos y sentimos que la vida es un regalo y nos volvemos como niños, y el horizonte de comprensión de la existencia se amplifica y nosotros sentimos que renacemos en virtualidades, en poderes, en posibilidades y en una bendición que nos hace más buenos y más abiertos para ser felices con los demás. Toda esta dimensión existencial de la experiencia estética evidentemente desborda los límites de una pura tecné imitativa, tal como se describe cualquier arte en el libro 3 y en el libro 10 de la República, que es lo que dije antes, y tal como está descrita la música en el libro 2 de las leyes de Platón. La experiencia estética es una experiencia que incluye la verdad en su dimensión existencial y más integradora. Es mucho más que un arte imitativa. Pero bueno, aquí esto, o sea, la dimensión existencial de la experiencia estética y de la belleza,
implican entonces que el mundo sensible, el mundo espacio-temporal, es el escenario dramático donde los valores más altos se encarnan y tienen verdadera existencia dramática porque tienen que ser elegidos, tienen que ser testimoniados, pudiendo ser rechazados y eliminados de la faz de la tierra. Charles Péguy decía que si en el mundo nadie rezara, sería difícil para Dios hacerse presente, hacerse creíble, hacer sus signos. Y esto también tiene un correlato evangélico, porque por la falta de fe de la gente, Jesús ya no podía hacer milagros. El mundo es el escenario, donde la libertad se va redescubriendo a medida que se hace niña y se deja hacer en la gratuidad de Dios, que no tiene nada que ver con las imposiciones de la corrección de una ley impersonal, que en vez de tratarnos como hijos, nos trata como esclavos y como potenciales criminales, a menos que demostremos lo contrario. Epicuro, un autor que también con mucha lucidez, con mucha sagacidad, percibe el aburrimiento de lo que significa vivir solo bajo la corrección de la virtud, entendida de un modo puramente normativo, y desgajada del placer en el sentido de que el placer es lo que autoafirma la vitalidad y la relación gratuita y expansiva con la existencia y con nuestra propia vida, celebrando el don de nuestro ser, sin necesidad de atormentarnos con metas que no tienen que ver con lo que somos y con quienes somos. Hasta pronto y muchas gracias.